La Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas les invita a estudiar el curso sobre Primera de Pedro, capítulo 3, presentado por el hermano Carlos Robertson. Dios les bendiga. Dios está dando ánimo a las damas, primero a las mujeres de la iglesia, a estar sujetas a sus maridos, explicando que especialmente si el marido no fue cristiano, que con la conducta casta y respetuosa podía ganar a su esposo. Si se convertía una mujer en el primer siglo a Cristo, recordamos que los romanos consideraban la mujer como propiedad. Entonces podían maltratarle, golpearla, y no fue ilegal para ellos hacerle un trato muy duro. Y la mujer, pues como quiera, debe estar respetuoso de ese tipo de esposo, con el fin de lograr de salvarlo. Pero si él no quería escuchar la palabra, él como quiera va a ver la buena conducta de su esposa, no va a estar ciego, va a estar viendo. Aquí es un dicho, eso sacamos de un lugar que dice Family Altar Crusader, dice: lo que se necesita no es un cambio de pareja, sino un cambio en la pareja. Muchas veces cuando todos no marchan muy bien en la pareja, ya empiezan a hablar del divorcio, empiezan a hablar de cambiar la esposa para otra esposa, pero lo que necesitan es cambiar su propio carácter para poder llevarse bien. Eso sí es lo que vale la pena. Ahora, aquí vamos a ver en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 6, a las esposas cristianas casadas con esposos no cristianos. 1 de Pedro 3, 1 a 6. Es bueno tratar de grabar en la mente textos así. Es bueno recordar, aunque no tienes memorizado todos esos versículos, podrá por lo menos recordar que Pedro habla a las damas en los primeros 6 versículos de capítulo 3. En el versículo 7 habla a los hombres, cómo deben portarse con sus esposas. Entonces, con eso en mente, fácilmente uno puede ubicarse, buscar en las Escrituras. Entonces, aquí vamos a ver, hablando de la belleza que no desaparece. Aquí vamos a ver las esposas cristianas. Pedro va a hablar de una belleza interna, una belleza no externa. Muchas mujeres creen que al pintar las uñas, pintar los ojos, los labios, ponerle oro, plata y vestirse bien elegante, son muy atractivas, sin darse cuenta que si su carácter no es dócil, no es un carácter hermosa, pues esa mujer no es hermosa, aunque esté pues con muchos alhajas, etc. Aquí Pedro dice: asimismo ustedes mujeres, estén sujetas a sus maridos. Yo subrayé ahí a sus maridos al propósito. Conocimos que unos hermanos que estaban pues equivocadas, tratando de decir a las damas: ustedes deben estar sujetos a todos los varones. No, aquí está diciendo: esté sujeta a su propio marido, es la idea. De modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Hay mucha fuerza en la buena conducta. El comportamiento de ustedes podrá convencerles sin palabras, es lo que está diciendo Pedro. Entonces, considerando, dice, esos hombres van a estar considerando o viendo la conducta de sus mujeres. Esa palabra considerando que se encuentra aquí está hablando de ver
con mucho cuidado, con cuidadoso escrutinio. O sea, habiendo observado de cerca. Eso está en el versículo 2. Pero vamos primero a 1 Timoteo 2:11. Ya vamos a desviar un poquito ahora que Pedro introdujo el tema de la mujer cristiana. Quiero notar lo que Pablo dice a las mujeres aquí en 1 Timoteo 2:11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Eso sí es importante que uno estudia, capta esa idea, que Dios no ha dado a la mujer la autoridad de ser la predicadora, de ser la mujer que no es la persona que debe estar dirigiendo el servicio de la iglesia. Ese micrófono está funcionando muy bien, ¿no? Déjame ponerlo más cerca a la boca, a ver si con eso. Ahora, Pablo está explicando, no permito a la mujer a enseñar. Eso no quiere decir que no puede enseñar a otras mujeres o en hogares, pero está hablando en contra de dirigir el culto. La mujer no le toca esa tarea. Hoy en día muchos dicen, bueno, ese tema era porque la mujer no tenía mucha educación en aquel entonces. Pero no es así, porque Pablo, si usted quiere regresar ahí a 1 de Pedro 2, Pablo pone 2 razones que la mujer no debe estar enseñando en la congregación. Que Adán no fue engañado, pero Eva sí. Y que Adán fue formado primero, después Eva. Entonces pone 2 razones, no nada de educación, dice en el versículo 13. Estamos leyendo 1 de Pedro 2:13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces regresó hasta el principio del mundo para poner orden que el hombre debe ser el que dirige las congregaciones. Y punto número 2 es versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, muchos dicen, no, que el problema que la mujer no puede ser predicadora era que falta de educación en aquel entonces. Pero ahora sí hay mucha educación. Por eso la mujer debe ser predicadora. Dicen algunos. No, no es cierto. Pablo da 2 razones. Adán no fue engañado y Adán fue formado primero. Bueno, siguiendo, regresando aquí a 1 de Pedro 3, versículo 2. Aquí explica al observar su conducta casta y respetuoso. O sea, considerando. Esa palabra considerar o observar es cuidado, es habiendo observado de cerca. El esposo está siempre viendo la conducta de la esposa y viceversa. Y no va a decir, bueno, yo no sé cómo vive mi esposa, ahí está viviendo con ella, se da cuenta. Pero aquí está hablando de su conducta casta. Casta quiere decir pura, sin mácula, libre de impureza. Es una mujer honesta, una mujer que honra a Dios, una mujer sencilla. Es una mujer que habla bien, no habla malas palabras. Imagínense una mujer queriendo convertir a su esposo y ella sale con unas groserías, unas malas ideas y malas palabras. ¿Cómo va a convertir el hombre? No va a poder. Ahora va a hablar de su atavío, cómo debe vestirse la mujer cristiana. Su atavío no sea el externo. Ahí, fíjese, de peinados ostentosos. Yo me acuerdo en los años 60, las mujeres peinaron con sus cabellos bien altas. Hasta pareció a veces una mujer, podía venir, pareció una gallina sentada encima de su cabeza.
tan alto el cabello. Bueno, en vez de pues quedar más hermosas así, estorbaban el culto porque todo el mundo estaba viendo, mira ese peinado que esa mujer, muy exagerada. Eso es lo que está diciendo, que no sea ese tipo de adorno el externo, peinados ostentosos o joyas de oro o de vestidos lujosos. No está en contra de la mujer peinándose, no está en contra de poner un anillo de oro, no está en contra de un vestido bonito. Hay los que mal entienden ese texto, dicen, no, la mujer no puede poner ni un anillo de oro. Bueno, está hablando en contra de exageración en ese área. Si va a la tienda más lujosa y compra el vestido más costoso, nomás para que impresionar a su esposo, eso no es necesario. Si pone un anillo en cada dedo, como hemos visto, mujeres andan un anillo en cada dedo, bueno, eso no impresiona al esposo. Entonces, lo que le impresiona es un carácter bonito, lo interno, no el externo. Aquí no vamos a ir a la exageración a decirle, entonces la mujer no debe preocuparse nada de cómo se mira. La mujer debe, pues, no preocuparse por nada, ni peinarse. No está diciendo eso. Está bien que la mujer se ve bonita, pero que no sea una cosa exagerada, que no sea una cosa que ella cree que va a impresionar a su esposo con eso cuando no lo va a impresionar. Entonces, seguimos en el versículo 4. Sino, aquí vamos a ver que la belleza debe venir del corazón, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón. Y en la versión 60 dice, sino el interno, el de corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable. Entonces, estamos viendo algo de la hermosura de veras. Ya les platiqué de un hermano que fue a California y fue maestro mío y fue a California y fue donde estaban filmando una señora que tenía un programa de televisor. Y ese hermano le gustó mucho porque ella salía en un vestido bonito y se portaba en su programa tan bonito. Y se fue allá a verlo en California mientras que estaba filmando y regresó muy decepcionado, muy triste. Dijo, ya no quiero ver otro programa de esa mujer, porque ella en realidad le enseñaba en el televisor una mujer muy hermosa, muy preciosa, pero en realidad cuando se enojaba, dijo, gritaba y echaba maldiciones a la gente trabajando ahí. Y por supuesto no podían filmar eso, tenía que cortar la cámara y desechar ese pedazo de la filmina. Pero ese hermano ya quedó decepcionado, dijo, ella no es lo que se pinta muy hermosa, pero no es cierto. Bueno, ¿qué vemos? Hay muchas mujeres así, pasan por hermosas, por vestidos lujosos, ropa siempre hermosa, peinado hermosa, pero ¿cómo son esas mujeres cuando se enojan? ¿Cómo es su carácter cuando no le va bien el asunto? ¿Se enojan? ¿Echan maldiciones? ¿Empiezan a decir tonterías? Bueno, aquí dice que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Y yo quiero agregar un poquito a ese texto, también es precioso delante de los hombres. Si es precioso delante de Dios, ese tipo de carácter, para los hombres también. El hombre aprecia una mujer que su belleza es hermosa, es una belleza que nunca debe desaparecerse, una belleza que viene del corazón. Entonces,
Estamos viendo la hermosura interna. Y vamos a ver que la verdadera belleza comienza por dentro. Y va a usar aquí las mujeres de antes, las santas mujeres de antes. Aquí dice, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres. Yo subrayé eso. Que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Un ejemplo vale por mucho. Un ejemplo es como clavar una teja. Si usted pone una teja encima del techo, pero no lo clavas, el viento se lo lleva. Pero si usted clava esas tejas, ahí se quedan. Bueno, los apóstoles, incluyendo a Pedro, está enseñando, pero va a usar un ejemplo para probar su punto. Pablo lo hacía cada rato. Pablo regresaba a la ley de Moisés, hacía su punto con ejemplos. Bueno, aquí Pedro va a regresar a las mujeres que vivieron antes, o sea, Sara. Cuando llegamos a ver siglos 6, vamos a ver que esas mujeres que eran sujetas a sus maridos, y cuando decimos sujetos, cooperan voluntariamente. La sumisión cristiana nunca exige de nosotros la desobediencia a Dios. Recuerda eso. Si el esposo dice a la esposa, vamos a robar el banco, no, ella no está en ese caso bajo el deber de estar sujeto a su esposo. Ananías y Zafira son otro ejemplo. No sé de quién era la idea de vender el terreno y mentir sobre dárselo a los apóstoles. Pero si fue la idea de Ananías, Zafira le hubiera dicho que no vamos a hacer eso porque no es correcto. Ella hubiera dicho a su esposo que no. Pero los dos mintieron a los apóstoles. Ella desobedeció igual como su esposo. Pero aquí vamos a ver el siguiente versículo 6, menciona el ejemplo de Sara. Dice, así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor. Cuando ella llamó a su esposo Señor, es una seña de respeto. Es una forma de respetarlo. Dice, ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que puede aterrorizarlas. Aquí ese texto está un poquito difícil de entender, pero está hablando de una alarma turbulenta, una consternación. La mujer que se porta bien no tiene que temer. La mujer que se porta bien con su esposo no debe temer a su esposo, aunque ella fuera en contra de su voluntad si él está queriendo hacer lo malo. En ese caso, Sara está obedeciendo a su esposo y ella era muy respetuosa, diciendo mi Señor, hablando de Abraham. Entonces estamos viendo aquí esos 6 versículos hablando de la mujer, su buena conducta para ganar su esposo. Ese texto en ninguna forma está animando a mujeres que se casaran con hombres no cristianos. Más bien eso fue prohibido. Recuerden ustedes que Pablo decía ahí en 1 Corintios capítulo 11 o capítulo 7, más bien al fin del capítulo habla diciendo que la viuda debe casarse solamente en el Señor. O sea, la mujer debe casarse en el Señor. Pero si se convierte la mujer a Cristo, el hombre no es cristiano, entonces ella, esperamos, puede ganarlo con su buena conducta. O también se puede ver la misma situación entre el hombre y su esposa que no sea cristiana, que él podrá portarse tan bueno, quizá para ganar a su esposa. Eso sería bueno. Ahora pasamos a los esposos, a los varones. Aquí en capítulo 3, versículo 7 dice, ustedes maridos, igualmente,
convivir de manera comprensiva con sus mujeres. Ahora, eso está pidiendo que el hombre comprendiera cómo debe vivir con la mujer. Debe vivir sabiamente con su esposa. Un señor que era maestro sobre situaciones matrimoniales decía: no trata de comprender la mujer, nomás ámala. Bueno, quizás tiene razón, no sé, pero hay que amarla si sea buena, si sea mala. Pero aquí nos enseña la importancia de vivir con la mujer sabiamente. O sea, convivimos con ellas, pero sabiamente, honrándolas, como merece su constitución física y emocional, porque son más delicadas. La mujer, puede ver una mujer fornida, fuerte, que puede cargar pesos pesados como hombre, pero la mujer no es como el hombre en su constitución, en sus emociones. Por eso no es sabio meter mujeres en la guerra, en el ejército, porque al ver mucha sangre, muertos, ya empiezan a llorar y asustarse mucho. Bueno, entonces estamos viendo aquí cómo es la mujer. Aquí dice que es un vaso más frágil. Ya les platiqué de ese evento. Una vez llegó una pareja conmigo queriendo tener un poquito de consejería. Y puse en la mesa un martillo, un clavo, una tabla y un vaso para flores de vidrio. Entonces le dije durante esa sesión de consejería al joven, le dije: favor de clavar ese clavo en la tabla. Muy bien, agarró el martillo y ¡guap! Ahí lo clavó. No había ningún problema. Y yo le dije después: ¿y por qué no lo pegó con el vaso en vez de con el martillo? Pues si lo pego el clavo con el vaso se quiebra. Ah, tiene razón. Hizo bien. Recuerda que el hombre es como martillo y la mujer es como vaso, frágil. El hombre aguanta golpes y la mujer no. Si le gritan al hombre en el trabajo, él no presta mucha atención a eso. Si gritan a la mujer, viene a la casa llorando. ¿Por qué? Bueno, porque la mujer en sus emociones es muy frágil. No quiere decir que físicamente es débil. No creo que está hablando físicamente, creo que está hablando emocionalmente. Y el hombre tiene que comprender eso, que la mujer un día está muy alegre y el otro día está llorando. Y no sabe por qué está llorando. Y el hombre no comprende eso. Pero recuerda que la mujer está en un ciclo distinto que el hombre. Y el hombre tiene que comprender que la mujer no es como él. Ella es un vaso más frágil y tiene que tratarle bien. No con gritos, no con golpes, nada de eso. Y recordar que la mujer también es heredera con nosotros. Fíjese lo que dice: dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida. O sea, en el cielo ya no vamos a ser hombres y mujeres, ya no vamos a estar casados allá. Pero ¿cómo se sentiría el hombre si alcanza a ir al cielo y si habría maltratado a su esposa aquí en la tierra? Bueno, no espero que me contesten esa pregunta, pero lo que quiero pensar es: trataremos bien a nuestras esposas porque algún día ella va a ser salva igual como tú, por la gracia. Y sigue diciendo: para que sus oraciones no sean estorbadas. Si el hombre no trata bien a la esposa, su oración tiene estorbo. Porque Dios espera que ese hombre apreciara lo que tiene. El hombre debe apreciar a la esposa porque ella es un regalo de Dios. Recordamos el Proverbios 18. Es un Proverbios hermoso. El Proverbios 18
versículo 22, dice la Escritura, el que halla esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y muchos hombres no aprecian esa benevolencia de Jehová. Muchos hombres no saben lo que tienen cuando tienen una mujer buena. Bueno, en el siguiente capítulo 19, también dice, versículo 14, la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Otro texto mostrando que la mujer viene de Dios. La mujer es regalo de Dios. Por eso hay que apreciar, pero hay que ser sabio en escoger. Entonces vamos a vivir con nuestras esposas sabiamente, sabiendo que la mujer no es como hombre, pero no queremos que nuestras oraciones sean impedidas por maltratar a la mujer. El hombre tiene que tener paciencia con la mujer. Ella no comprende muchas cosas como el hombre comprende. La mayoría de las mujeres no entienden nada de la mecánica. No quiere decir que no hay los que no saben. Pero a veces trato de explicar a mi esposa algo de la mecánica o algo así. Bueno, ella no capta, pero como quiera, es normal que la mujer no capta. Bueno, el hombre sí, quizá. Bueno, al versículo que sigue va a hablar de todos. Aquí dice, si un hombre no trata con respeto y consideración a su esposa, sus oraciones tienen estorbio. Ese es versículo 7. Ahora, versículo 8 habla de que todos los hombres deben vivir en unidad. Viven todos en unidad y amor. Ya hemos visto aquí en 1 de Pedro, habló a los siervos en capítulo 2. Habló como debían ellos, todos deben estar sujetos a la ley. Después habló ahora a las mujeres, ahora a los hombres, ahora a todos en el versículo 8. En conclusión, o finalmente, sean todos de un mismo sentir. O sea, tengan todos armonía. Eso es muy importante en el hogar, en la iglesia. A veces no estamos de la misma opinión. Pero si para el director de los cantos y dice, hermano, vamos a cantar el número 90, y él empieza a cantar 90, ¿quién somos nosotros para decir, no, a mí no me gusta ese canto, yo voy a cantar el número 3 mientras que él canta 90? Vamos a estorbar todo. Eso está mal. Tenemos que estar sujetos al director en ese caso y ser de un mismo sentir, tengan armonía. Si uno canta una nota mal y los otros están cantando bien, no es armonía. Suena muy feo a los oídos. Por eso, hablando de cómo convivimos, si estamos siempre buscando pleito, si estamos siempre en una discordia, eso no es armonía. Hay que ser, sigue diciendo, compasivos. Fíjese, a veces el otro está enfermo. Tú no. Hay que ser compasivo. Fraternales. O sea, amándonos como hermanos. Sintiéndonos como hermanos. Es muy lindo de amarnos fraternalmente. El amor de un hermano o hermana es especial. Es algo normal, natural, dado por Dios. Pero recordamos a Caín que no tenía ese amor. Él no tenía compasión, no sentía fraternales. Entonces sigue diciendo, misericordiosos, de espíritu humilde, amigables, dice la versión 60. Pero esa palabra amigables se traduce en la mayoría de los textos humildes. Pero para ser amigables tienen que ser humildes. Cristo dice, si saludas solamente a tus hermanos, pues ¿qué haces más que los otros? Ellos también saludan a sus hermanos.
Por eso queremos saludar a la gente, ser amigables a otras gentes, otras razas, otras personas. Hoy día pasé por una tienda y en esa tienda hubo chinos. Bueno, ¿cuál es nuestra actitud hacia un chino? Bueno, es otra raza, otra gente. Pero como quiera, cuando yo pasé, yo vi sentado unas personas ahí mirándome, y yo les di una sonrisa. ¿Y qué creen? Respondieron con la sonrisa. Así es la vida. O sea, yo no tengo por qué maltratarles porque son otra raza, o que son chinos aquí en los Estados Unidos. Pues si ellos ya están aquí, tienen el mismo derecho que yo tengo que estar aquí. Pero hay que tratarles bien, hay que ser amigables, hay que ser humildes. Y sigue diciendo la palabra en versículo 9, no devolviendo mal por mal. Eso es lo difícil, lo duro, porque el instinto natural, animal, es pagarle como me pagaron. Dicen que los griegos pensaron que antes que termine la noche, si una persona te ha hecho un mal, tú debes pagarle con otro tanto, con otro mal, peor todavía. Así fue el pensamiento de los griegos. O sea, cualquier infracción que el otro te hiciera, tú debías pagarle para que él sienta. Pero no, eso no es correcto. Las Escrituras nos enseñan a no tener nuestra propia venganza. La venganza pertenece a Dios. Yo me acuerdo cuando yo estuve en secundaria, un muchacho estaba enojado con otra persona y él estaba hablando fuerte, yo le voy a pagar, yo le voy a hacer este otro. Y yo le dije, mira, dice la Biblia que la venganza me corresponde a mí, dice el Señor. Y él dijo, yo no voy a esperar en Dios. Así dijo, yo no voy a esperar en Dios, yo lo voy a pagar. ¿Sabe qué? Ese joven no vivió muchos años y murió. Ahora, yo no puedo explicar por qué murió, pero puede ser por su actitud mala. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto. ¿Recuerda cuando insultaron a Cristo? Cristo ya pasó todas esas cosas tan horribles. Él sufrió tanto por nosotros. Si alguien los insulta, no contestan con otro insulto. Hay que ver cómo pagarles bien, no mal por mal. Sigue diciendo, sino más bien bendiciendo. Alguien ha dicho que el cristiano tiene que ser como el pato y no como la gallina. Si alguien le echa un balde de agua a una gallina, se moja todo y se enoja mucho. Si le echa un balde de agua al pato, pues no le hace nada porque el agua no le pega al pato, o sea, se le cae. Entonces tenemos que ser como el pato. Cuando nos echan una maldición, pues que le se cae esa maldición y que se olvida, que le paga con una buena palabra, una bendición. Porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Imagínense, el hombre habla del tesoro de su corazón. Si entendemos que yo tengo una herencia reservada en los cielos, que va a ser una bendición grande, y estoy viviendo una vida de alegría con esa bendición. Si una persona me pega, derrama de mi boca bendiciones, no maldiciones. Aunque esa persona me hizo un daño, como queda, debe salir de la boca buenas cosas, buenas palabras, no la injuria, no el insulto. Y seguimos aquí. Estamos viendo que no es tan fácil de captar lo que está diciendo aquí. Es fácil captar, pero difícil de hacer.
Eso sí, es muy difícil. ¿Cuántas veces hemos respondido mal cuando nos hicieron mal? Y ahora quedamos avergonzados de eso. Bueno, llegamos al versículo 10. Nos enseña cómo disfrutar días buenos. Eso es lo que queremos. Todo el mundo quiere ver días buenos. Y aquí va a citar Pedro a Salmo 34. Salmo 34, 12 a 16. Entonces, buenas personas del Antiguo y Nuevo Testamento son enseñados a cuidar su forma de hablar. Pedro va a usar ese texto que en el Salmo fue dicho al pueblo de Dios antes de Cristo. Pero ahora va a usar el mismo texto de decir lo que debemos hablar. Dice, porque el que desea la vida, ¿quién no desea la vida? Todo. El que desea la vida, o quiere amar la vida y ver días buenos. Amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablan engaño. Ahí está el primer punto. ¿Cómo vamos a hacer? Refrenar la lengua. Refrenar quiere decir haga cesar. ¿Cuántas veces cuando una persona nos ha hecho un daño, primer pensamiento es hablarles una palabra bien fuerte, regañarles o insultarlos o hacerles quedar mal? Ese es el primer pensamiento que no debe estar en nuestras mentes. Pero si podemos refrenar, guardar el freno en la boca sin hablar una palabra que hace daño. Y recuerda, esposos, que la mujer es vaso más frágil. No le va a hablar fuertemente palabras que puedan hacerle daño. Hay que hablarle palabras suaves. Palabras, como él dice aquí, y en sus labios no hablan engaño. Una de las primeras cosas que destruyen el hogar es la mentira. Si el hombre empieza a mentir a la mujer o la mujer al hombre, ya pierde la confianza. Porque si se descubre una persona en una mentira, y usted sabe que me está mintiendo, ¿cuándo lo va a confiar? La próxima vez que le habla, bueno, quizá usted va a sospechar, bueno, es otra mentira. Por eso el cristiano tiene que tener mucho cuidado de hablar no engaño, no palabras ofensivas, no palabras indirectas. Usted sabe que hay personas que son muy aptos en hablar palabras indirectas, de hablar palabras que caen duro. Y conocí de un señor predicador que tenía un amigo. Su amigo era experto en hablar indirectas, o sea, insultar indirectamente. Entonces ese señor predicador empezó con su amigo que hablaba así, a hacer lo mismo. Pues, puros insultos entre amigos. Llegó el día que su amigo se ofendió grandemente. Y fue con él y dijo, ¿qué pasó? Bueno, lo que tú me dijiste me dolió mucho. Pero era pura broma, le dijo. Yo estaba nomás bromeando. Como quiera le dolió mucho. Y ese predicador dijo, yo aprendí una lección de no usar palabras insultando a otros. Ni en broma. Cuando el hombre insulta a un amigo o a su esposa en broma, como quiera se puede tomar como la verdad. No creo que es sabio. He oído a hombres insultando a sus esposas, pero bromeando. No, eso no es sabio. Que no se insulta a la mujer nunca, pero bromeando no le cae bien a ella no va a sentir que es una broma. Entonces, aquí estamos viendo cómo disfrutar días buenos. Cuidado lo que hablas.
Mejor hablar poco, pero bien hablado, que mucho, y que sale una idea incorrecta de vez en cuando. Ahora en el versículo 11 pasa de lo que hablamos a lo que hacemos. ¿Quieres buenos días o quieres días buenos? Deja de hacer el mal. Apártense, dice el versículo 11, apártense del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Bueno, podremos predicar un sermón largo sobre ese texto, fácilmente. Apártese del mal. Si uno está involucrado en lo malo, o está viendo programas malos del tele, tiene revistas malas, o tiene videos malos, apártese de ellos. Recordamos en Hechos 19, quemaron aquellos libros sobre la mágica que valían 50,000 piezas de plata, pero desecharon esas cosas que no servían. Si estamos escuchando lo malo, tarde o temprano vamos a hablar lo malo. Si estamos prestando atención a las novelas de pura envidia, celos, gritería, maledicencia, al rato vamos a estar iguales. Apártense del mal. Y va a estar ahí haciendo qué cosa. No dice, bueno, apártense del mal y quédate tranquilo. No, haga el bien. El cristiano no solamente se aparta de lo malo, se involucra en lo bueno. Porque si no nos involucramos en nada, al rato lo malo se va, pues, tomar dominio otra vez sobre nuestras vidas. Pero si empezamos a hacer el bien, ya no hay tiempo de estar haciendo lo malo. Cuando yo era niño, teníamos un dicho del hombre que estaba trabajando duro, decía, para quitarle de la maldad. Si hacía lo bueno, no tiene tiempo de estar haciendo lo malo. Busca la paz y síguela. Ahora la paz es una cosa muy frágil. Si quebramos la paz, es difícil de componerlo. Si hemos roto la paz con una persona, es bueno ir con ellos pronto y pedir disculpas. Eso es humillarnos. Es difícil humillarnos. Es difícil decir, mira, perdóname, yo te dije eso o otro malo, no quiero que tú guardes eso en contra de mí. Por eso estoy pidiendo perdón. Entonces, busca la paz. A veces tenemos que rectificar errores. Cambiar errores que hemos hecho. A mí me gusta hacer las paces. Una vez estacioné junto a un carro y al abrir la puerta el viento agarró mi puerta y se agarró el carro al lado. Bueno, fácilmente pudimos decir, no voy a decir nada a nadie, no van a dar cuenta quién era. Pero como conocimos quién era la persona, le avisamos. Mira, hicimos daño a su carro. No, sin querer. Y queremos pagar los daños. Bueno, entonces después esa persona, sí le pagamos algo. Pero esa persona era como un amigo. Porque siempre se dieron cuenta que no escondemos de nuestras responsabilidades, hicimos daño a su carro por el viento que abrió la puerta, pero como quiera, ahí solucionamos. Bueno, muchas veces en esta vida tenemos que confesar, decir, mire, yo hice eso malo, me perdones, quiero que tú estés bien conmigo, yo contigo. Ahora sigue diciendo versículo 12. Ahora aquí va a dar la razón que debemos cuidar lo que hablamos, la razón que debemos cuidar lo que hacemos. ¿Por qué? Dice versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Quiere decir que Dios está vigilando, está cuidando, está protegiendo a los que le sirven. A los justos, eso es muy lindo.
esta versión dice, en quienes obran la justicia, dice una versión de la castellana. Aquí entonces estamos viendo la confianza que tenemos delante de Dios. Si pedimos, recuerda que Juan decía, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, los ojos del Señor están sobre los justos. Cuando tú haces lo correcto, Dios te va a cuidar. No vas a morir de hambre. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Siempre queremos que Dios nos escuche cuando oramos, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, si hacemos lo correcto, sus oídos están atentos. Pero, fíjese el fin del versículo 12, es para dar susto. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Recordamos en varias ocasiones, leyendo en los Reyes y las Crónicas, de que si un rey servía a Dios, Dios le protegía, le ayudaba. Si ese rey se olvidaba de Dios y volteaba las espaldas a Dios y empezaba a adorar imágenes o hacer lo malo, el rostro del Señor estaba en contra de ese rey. Dios lo puso en situaciones muy duras por enemigos, por mala salud. Entonces, lo que queremos es no tener el rostro de Dios en contra de nosotros, nunca. Más bien queremos que el rostro de Dios esté a favor nuestro. Ahora Pedro dice en el versículo 13, estamos en capítulo 3, versículo 13. Estamos viendo bastante sobre el sufrimiento cristiano. Y hace una pregunta aquí, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Bueno, él sabe muy bien que puede sufrir haciendo lo bueno, pero menos, si usted está haciendo bien, vas a sufrir menos que si estás haciendo lo malo. Entonces, lo que estamos viendo, que el hombre que hace lo malo, sufre grandes consecuencias por lo malo, pero el hombre que hace lo bueno, Dios le protege, le ayuda. Pero no vas a creer, bueno, si yo hago lo correcto, nunca voy a sufrir. Dios no está prometiendo eso. Cristo siempre hacía lo bueno y sufrió grandemente por nosotros. El apóstol Pablo, ¿cuántos sufrimientos? Lea ahí en 2 Corintios capítulo 11. Todos esos sufrimientos que él pasó tratando de llevar el mensaje del Evangelio al mundo. Entonces, no estamos diciendo que no va a sufrir. Es posible que sí. Pero si haces el bien o lo bueno, la versión 60 dice, seguís el bien. La versión que estamos usando aquí, celo por lo bueno. El bien o lo bueno es la misma idea. Hay que ser celosos para hacer el bien. Dedicados a hacer el bien. Ahora seguimos ahí en el versículo 14. Pero, aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Aquí la versión 60 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero de parte de vosotros es glorificado. El sufrimiento tiene su propósito. Una vez di cuenta que unos hombres estaban usando el sufrimiento como un argumento de decir que no hay Dios. Si habrá un Dios, decían, no dejaría el hombre batallando y sufriendo tanto. Pero al contrario, el dolor es una bendición. Si no me creas, pregunta a la gente que no sienten nada de dolor. Si se quiebran la pierna y no
no tienen dolor, no saben que está quebrado y siguen caminando encima de una pierna o un pie roto y hace más daño. Entonces el dolor es un aviso en contra de algo. Pero cuando uno sufre por ser cristiano, recuerden ustedes lo que dijo Cristo. Cristo decía, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10, ¿recuerdan? Entonces, estamos en una lucha grande. Satanás en contra de Dios. ¿En qué ejército estamos? Bueno, si estamos en el ejército de Dios, somos el blanco del diablo. Entonces no vamos a echar la culpa a Dios por el sufrimiento, por la persecución. Échenle la culpa al mismo Satanás, que nos tiene como su blanco. Piensa un poquito. Si Dios nos derrama todas las bendiciones y ahora vamos a echarle la culpa por lo malo que pasa a nosotros, eso es al revés. Hay que estar agradecido por lo que nos da, entendiendo que muchas de las cosas malas son por el enemigo, por Satanás. Bueno, entonces aquí, bienaventurado eres cuando padeces por causa de la justicia. Eso te muestra en qué lado estás. Eso muestra al mundo en qué lado estás. Si estás en el lado de Cristo, sufres, pero gracias a Dios que Cristo nos produjo una bienaventuranza sobre nosotros. Ahora en el versículo 15 vamos a ver una defensa cristiana. Aquí damos cuenta en ese versículo de la palabra defensa. Hay un grupo de hermanos que están predicando y tienen hasta una escuela que llaman escuela apologética. O sea, es una escuela de enseñar cómo dar defensa, como la apología, dar defensa de su fe. Y cuando la gente tiene preguntas, quizá preguntas capciosas o preguntas de dudas, ellos aprenden cómo contestar en una forma muy correcta. No hacen a un lado la pregunta como si no vale. Dicen, esa es una muy buena pregunta y entonces con sabiduría lo contestan. Pero miren lo que aquí dice. Primero tenemos que santificar a Cristo en el corazón. Si tengo a Cristo como mi rey, todo viene en el orden. Si tengo a mí mismo sentado en el trono de mi corazón y Cristo segundo o tercero, entonces voy a tener muchas cosas al revés y mal hechos. Si Cristo viene siendo mi rey, como mi Señor, en mi corazón, entonces ya sé que aunque me pasen pruebas, Cristo está conmigo. Cristo me va a ayudar. Y dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante los que les demandan razón de la esperanza que hay en ustedes. Recuerden ustedes que Cristo decía, cuando Él estuvo aquí, en aquel día no se preocupen de cómo van a contestar, porque se les va a dar por el Espíritu Santo. Eso fue en el primer siglo, cuando los cristianos estaban predicando y cuando les llevaron delante de los concilios y les pidieron, pues, ¿por qué siguen a ese Cristo? El Espíritu Santo se les dio. Pero ahora se ha cambiado. No vamos a decir, bueno, voy a hablar lo que me viene a la mente porque es el Espíritu Santo dirigiéndome. Ya no. Decía a aquellos, no se preocupen por lo que van a decir. Pero aquí Pedro está mostrando lo contrario. Prepárense, estando siempre preparados. Entonces, para estar preparados, para presentar una defensa de mi esperanza, tengo que pensar antemano. Tengo que calcular, bueno, ¿qué voy a decir? En primer lugar, ¿van a haber esperanza en mí o no?
van a ver que yo tengo esperanza de vida eterna o no. Pero aquí es muy importante la última parte de este versículo. Hágalo con mansedumbre y reverencia. Muchas veces el cristiano, si presenta el evangelio con arrogancia o como, mire quién soy yo, que Dios me salvó a mí porque yo soy tan fina persona. No, eso no gana almas. Eso no sirve. Tenemos que entrarle con mansedumbre, sabiendo que yo fui recibido por Dios no porque fui buena gente. Al contrario, era enemigo de Dios, pecador. Y ahora que soy seguidor de Cristo, yo doy cuenta que tengo que presentar esta defensa con mansedumbre y con reverencia delante de Dios. No con orgullo, sino con humildad. Entonces, para estar preparados, de los que quieren saber por qué estamos enseñando, queremos ver que el Señor de los cielos es el que debemos tener como santo. Es el que debemos tener temor de Él. Por eso nosotros estamos viendo que aquí nos indica la importancia de tener en mente. Y el versículo que sigue, el versículo 16, bueno, antes de llegar al 16, vamos a ver unas cosas que debemos hacer. Debemos estar preparados o listos para dar defensa. Quizá eso nos requiere estudiar ciertos textos, apuntar esos textos, alistar esos textos. Segundo punto, debemos siempre estar listos en cualquier tiempo. De repente vamos a depender de traer la Biblia en la mano y nos pesca sin la Biblia. Hay que estar dispuesto como quiera. Hay que estar preparado también. ¿Qué tal si tenemos notas? Estudiamos las notas y llega el día que nos presentan preguntas sobre nuestra esperanza en Cristo y no tenemos las notas. Bueno, por eso tenemos que grabar, pensar seriamente cómo voy a presentar al mundo la esperanza que tengo. ¿Cómo le voy a decir de mi salvación? Primero, actitud correcta, mansedumbre, no orgullo. En algunas de las iglesias los hermanos no han captado esa idea. Han sido muy dispuestos a jactarse, ¿no? Que somos la iglesia correcta y somos la iglesia de Cristo y empiezan a jactar sobre ese punto. Eso no gana almas. Hay que convertirles a Cristo, no a la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. Convierta a la gente a Cristo. Ahí seguimos del versículo 3, el punto número 3. Debemos estar preparados para dar defensa a cada hombre. No va a ser un sermón quizá. Sí, quizá va a ser hablando hombre a hombre, mujer a mujer, a una sola persona. También, punto número 4, debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia. Entonces, queremos ganar almas. Pero no vamos a tratar a esos almas como tú no sabes nada y yo sé todo. No vamos a tratarles como tú sabes mejor que lo que estás viviendo. Tú tienes que vivir mejor. Si atacamos, humillamos a la gente, pues no vamos a lograr lo que queremos. Queremos presentar una defensa, un porqué que tenemos nuestra esperanza. Porque estamos siguiendo un Cristo resucitado, un Cristo vivo, que nos dejó su palabra. Bueno, el versículo 16 es también muy importante, que dice, teniendo buena conciencia. ¿De qué me sirve vivir mal, ofender mi propia conciencia y después tratar de presentar una defensa de mi esperanza? Estoy cancelando mi capacidad de ser efectivo con una mala conciencia. Si vivo mal, mi conciencia me condena.
Una persona me pregunta de mi fe en Cristo, de mi esperanza en Cristo, ¿qué le voy a decir? Con mala conciencia está difícil responder bien, está difícil responder con capacidad. Por eso, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes. Entonces eso es lo que queremos, es vivir una vida tan buena. Si nos calumnian, podemos mostrar esa gran fe. Alguien ha dicho que la profesión sin la práctica no tiene peso. Si nosotros no practicamos lo que predicamos, vivimos mal conforme nuestra conciencia, ¿cómo vamos a ganar almas? Pero si vivimos bien, tenemos una buena conciencia, siempre cuidando la conciencia, porque fácilmente podemos mancharlo. Y queremos vivir buenas vidas, vidas que sí agradan al Señor. Bueno, seguimos aquí. Sabemos que si tenemos una buena conciencia vamos a hablar mejor. Versículo 17 dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así la voluntad de Dios quiere, o si es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Saca la cuenta. Si sufres por hacer lo malo, ¿qué honra hay en eso? Nada. Si sufres por hacer lo bueno, estás siguiendo el ejemplo de Cristo. El buen ejemplo de Cristo era que Él sufrió haciendo lo correcto. Murió haciendo lo correcto. Entonces, aquí tenemos nuestra mejor defensa, es que estamos haciendo eso conforme a una buena conciencia, y si sufrimos, como quiera damos honra y gloria a Dios. Dice en el 18, Cristo sufrió por nuestros pecados. Ustedes saben que la muerte de Cristo no fue como la muerte de cualquier persona. La muerte de Cristo fue con propósito. Él sabía, dejando el cielo, que vino aquí a la tierra con el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido, o sea, el ser humano. Sabía que tenía que buscarnos y rescatarnos, y a través de su obra en la cruz borrar el pecado. Es imposible que fuese la salvación por dinero, o pagar dinero, o por hacer buenas obras. Tenía que ser por la sangre de un hombre inocente. Aquí vamos a ver aquí, en versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Eso nos hace recordar del libro de Hebreos, que decía esa frase, una sola vez, varias veces, que Cristo murió una sola vez. En el justo por los injustos. Bueno, para Cristo era duro porque tuvo que sufrir lo que Él no mereció. Para nosotros el beneficio es bueno, porque estamos gozando del perdón que no merecemos tampoco. Dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Yo subrayé esa frase, para llevarnos a Dios. ¿Recuerda? Cristo decía, yo soy el buen pastor, pero esa misma frase se usaba de Dios. Jehová es nuestro pastor, nada me faltará. Pero aquí Cristo, cuando Él aparece, dice, yo soy el buen pastor. Para el judío fue impresionante, porque él se acordaba, Salmo 23, Jehová es nuestro pastor, y tú dices que tú eres el buen pastor. Sí, Cristo sí es. Murió como el pastor para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esa frase está poco difícil de entender. Algunas versiones dicen, por medio del Espíritu fue vivificado. Algunos creen que es el Espíritu que hizo que Él volviera a la vida. Esa es la idea de muchos, que es mismo Espíritu de Dios que le dio la vida. Pero fíjese, esa frase, ese versículo empieza con la palabra ¿por qué?
Y aquí va a usar otro ejemplo. Pedro es muy bueno para sacar ejemplos. Al rato vamos a ver el ejemplo de Noé. Pero aquí dice, ¿por qué Cristo padeció una sola vez? Recuerden ustedes, en el libro de Zacarías 9:9, hablaba del justo. Decía, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo. Zacarías 9:9. Hija de Jerusalén, tu rey viene a ti justo. ¿Recuerda esa frase? Justo y dotado de salvación. Una versión dice Salvador. Y eso es el nombre de Jesús. Es Jehová salvo o Salvador. Entonces, estamos viendo que Cristo, el Mesías, murió por los pecados una sola vez. No tiene que volver cada siglo de morir. Una sola vez lo hizo. Justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Con esa idea de llevarnos a Dios, fíjese lo que dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 18. A ver, ¿qué nos lee ese versículo, por favor? Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Es casi la misma idea. Por medio de él, Cristo, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Ya les conté de un niño que quería visitar allá en Inglaterra. Quería visitar el palacio. Se fue a la puerta que estaba cerrada y pidió permiso de entrar al palacio. Y el soldado le dijo, no puedes entrar aquí, niño, vete. Bueno, el niño intentó otra vez y nada. Y quedó ahí llorando. Y pasó un señor, le dice, ¿qué pasa, niño? ¿Por qué está llorando? Pues no me dejan entrar al palacio. El señor lo agarró por la mano, se fue a la reja, abrieron la reja, siguió con el niño adentro del palacio. Lo paseó ahí en el palacio. ¿Cómo? Porque ese señor que tomó la mano del niño era el príncipe. Era el hijo de la reina. Pues él tuvo acceso. No tuvo que decir, bueno, por favor, nos deja. Cuando llegó a la puerta, pues abrieron la puerta, lo dejaron entrar con el niño. No le dijeron, ¿por qué traes ese niño tampoco? Bueno, tenía acceso. Y cuando usted se acerca a Dios en el nombre de Cristo, por medio de Jesucristo, usted tiene acceso. Estamos acercándonos a un Dios vivo. Pero no en los méritos nuestros. No traemos una lista de buenas obras para que nos acepta. Más bien traemos la muerte de Cristo. Eso es en lo que descansamos. La muerte de Cristo en la cruz. La sangre de Cristo es lo que para mí da ese acceso al Padre. Gracias a Dios que tenemos entrada. Ahora, vamos a ver en los días de Noé. Vamos a usar el ejemplo de Noé. Dice, en el Espíritu, todavía está hablando de Cristo, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, ese texto ha sido mal interpretado o interpretado de varias maneras. Una interpretación que no creo que sea correcto es que cuando Cristo estuvo muerto, fue en el Espíritu y predicó a los muertos que estaban en Hades. Pero no a todos los muertos, sino solamente a los que vivieron en los días de Noé. Bueno, no creo que ese texto está diciendo eso. Pero para que vea cómo lo entienden. Yo creo que ese texto está diciendo que Cristo en el Espíritu predicó en los días de Noé a las gentes mientras que el arca se preparaba. Porque siempre recuerda, hay que leer el contexto. No vamos a leer solamente 19, sino ahora pasamos a 20. ¿Qué dice 20 sobre ese tema? Aquí sigue hablando el 20 sobre estos. Dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé.
durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvados por medio del agua. Entonces ese texto nos aclara el asunto. ¿Cuándo predicó Cristo a los espíritus encarcelados? Ese es el 19, que fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuándo? Bueno, aquí dice en el versículo 20, en los días de Noé. ¿Ven? Lo tengo subrayado. Mientras que se preparaba el arca. Entonces, para mí, es suficiente texto, el versículo 20, para ayudarme a entender el 19. ¿Cuándo predicó Cristo? ¿Estando muerto? No. Antes que viniera aquí a la tierra, Cristo predicó por medio de Noé, porque vamos a ver otro texto. Mira aquí en 1 de Pedro, ya vimos este texto, capítulo 1, versículo 11, que los profetas estaban escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Entonces los profetas predicaron con el Espíritu de Cristo. Pero vamos a ver otro texto, que Noé fue advertido por Dios de cosas que aún no se veía. Recuerda Hebreos 11:7, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia. ¿Pero qué de Noé? Dice segundo de Pedro, tenemos que avanzarle poquito a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Ahora, juntando esos versículos, aquí vemos que Pedro dice que Noé fue predicador o pregonero de justicia. Regresando a 1 de Pedro 1:11, el Espíritu de Cristo estuvo en los profetas. Regresando también a otro texto, cuando predicó Cristo en Espíritu, en los días de Noé, durante la construcción del arca. Mientras se preparaba el arca, Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, tengo un hijo que no está de acuerdo conmigo en ese texto. Y hemos conversado, no peleamos, nomás conversamos. Él presenta su defensa de que Cristo fue en el Espíritu y predicó en el Hades a las almas ahí. Pero yo me pregunto, entonces, con tantas gentes ahí, ¿por qué solamente predicó a los espíritus encarcelados que vivían en los días de Noé? No tiene sentido, porque no predicó a todos. ¿Y qué les predicó? Pues si predicó durante los días de la construcción del arca por medio de Noé, era que se arrepintiera. Pero ¿a qué vas a predicar a gente ya estando en edades? Bueno, entonces creo que tengo razón en mi interpretación de ese estudio. Muchos no están de acuerdo, pero no vamos a pelear con ellos. Pero lo que queremos ver, Pedro está tratando de convencernos de que ese evangelio se predicó. El buen mensaje de arrepentimiento se predicó aún en los días de Noé. Y pocas personas se salvaron por agua. ¿Cómo por agua? Bueno, el agua hizo flotar ese barco. Y el barco llevó a las 8 personas arriba de la maldad del mundo. Los llevó arriba de todos los pecadores. Les salvó de un mundo perdido, de todas esas enfermedades que tenían esas gentes malas. Les salvó. Por ahora, somos en esa misma forma, estamos también salvos, en la misma forma, dice en el versículo 21.
Y correspondiendo a esto, o sea, la salvación de Noé y su familia, el bautismo ahora los salva a ustedes. La versión 60 dice, nos salva, N-O-S, salva. Hace poco un hermano me estaba explicando que él estuvo enseñando ese versículo a una hermana, a una señora, y ella decía, mira, aquí dice que el bautismo no nos salva. Ella dice, aquí dice, no salva. Ella estaba comiendo el S. No es no salva, es nos salva. Pero esa versión aquí que estamos usando lo explica mejor todavía. El bautismo ahora los salva a ustedes. No quitando la suciedad de la carne. No es para dar un baño. No vamos a dar una barra de jabón a la persona que se va a bautizar para dar un baño. No es eso. No es quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Hermanos, estamos en territorio profundo. Pedro está enseñando algo un poco difícil de captar, pero además captarlo. Porque tantos grupos religiosos hacen a un lado el bautismo como de nada, que nada tiene que ver con la salvación. Otros no saben qué hacer con el bautismo. Algunos hasta lo han clasificado adoración. Bueno, si el bautismo es adoración, ¿por qué lo hacemos una sola vez? Entonces es otra cosa. Es una petición a Dios de una buena conciencia. Si Dios me ofrece perdón de mis pecados a través de obedecer el Evangelio que incluye el bautismo, ¿quién soy yo para rechazar el plan que Dios me ofreció? Si Cristo hubiera dicho al que creyere y corriera 1 kilómetro será salvo, pues ¿qué haremos? Vamos a salir a correr 1 kilómetro. Pero no dijo eso. Dijo al que creyere fuere bautizado será salvo. Captamos eso, pero muchos dicen, no, como quiera no tiene nada que ver con la salvación. Pues sí, tiene que ver porque es un símbolo de la muerte de Cristo en la cruz y morimos también al pecado. Cristo fue sepultado en la tumba, somos sepultados en el agua. Cristo resucitó de la tumba, nosotros salimos del bautismo, de la tumba de agua, a una vida nueva, con una conciencia limpia. Quizá entramos con una conciencia muy manchada, pero salimos limpiados. Y gloria a Dios por el bautismo que Él prometió. Y aquí dice, sigue hablando de Cristo, ¿quién está a la diestra de Dios? O sea, Cristo ahora sí está allá en el cielo. Habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. ¿Quién debe estar sujeto a Cristo según ese texto? Ángeles, autoridades, potestades, los apóstoles, María, todos los santos deben estar sujetos a Cristo. Gracias a Dios por el plan lindo de salvar al ser humano perdido. Dios ofreció a la gente en los días de Noé por 120 años la salvación, lo ofreció. Noé predicaba, el arca era suficiente grande que cabían más gentes, nadie quería, nadie tenía la fe, porque tenían que tener suficiente fe de meterse adentro del arca. Pero estando ahí en tierra seca, lejos del mar, lejos de los ríos, para ellos era ilógico, para ellos era tontería meterme ahí en ese barco donde no hay agua. ¿Cómo vamos a hacer algo tan ilógico? Bueno, es ilógico que uno se mete en el agua
para ser bautizado hasta que comprendemos el plan de salvación hecho por Dios. Que el hombre muriera al pecado, que el hombre fuese sepultado en el agua y resucitado por una vida nueva. Bueno, hermanos, tenemos mucho que aprender aquí. No es fácil quizá, pero sí podemos captar lo que debemos hacer para ser salvos. Por eso, cuando uno dice, me bautizaron cuando yo era bebé, cuidado con ese tipo de bautismo porque no fue sepultado, fue nomás rociado un poquito de agua en su frente. Eso no es bautismo. Bautismo es zambullir el cuerpo. Así quería decir la palabra original, bautismo. Bueno, Dios le bendiga, hermano.